This call is now being recorded. Buenos días, profesor, mi estimado, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hoy le vengo a exponer Friedrich Nietzsche, venimos a exponer su vida y su pensamiento junto a mi grupo que se encuentra conformado por Sandy Pérez, Daliana Navarros, Fernando Gil y mi persona, Rodolfo Quintero. Bueno, Friedrich Nietzsche nace un 15 de octubre de 1844 y fallece a sus 56 años el 25 de agosto de 1900. Este filósofo realizó una crítica exhaustiva a la cultura y a la religión filosófica occidental mediante el análisis de las actitudes morales, que cuando nos hablaba, podía ser actitudes morales, podrían ser buenas y malas, y también resultó que sus análisis y su pensamiento afectó a futuras generaciones como lo que eran teólogos y filósofos. También recibió un reconocimiento muy amplio a mitad del siglo XX como una figura demasiado importante de la filosofía moderna. Este teólogo se basaba en de que debemos llevar en práctica una vida sin placeres y goces, basándose en supuestos valores cristianos que desde un principio han servido como comodín para ocultar la verdadera realidad, pronunciando que no se encuentra en una vida transitoria de un ser divino. Cuando él nos hablaba de un ser divino, nos hablaba de Dios. También no nos podíamos llegar oponiéndonos a la prueba para así llegar y ganar la vida eterna o la vida después de la muerte. Él también nos hablaba del superhombre, que es aquel que libera todos los conceptos de los valores cristianos que le impedían desarrollarse como lo deseara a la vida mundana, realizando acciones que le brindaran el placer en pleno goce de la vida terrenal. Este superhombre, al romper las cadenas de los valores religiosos que lo tenían abatido con el mensaje de la verdadera vida, que era reprimir o experimentar, a divertir la goza de lo que en nuestro alrededor por un pronunciamiento de nuestros antepasados cansados de tanto acoso o maltrato. Entonces a continuación viene mi compañera Sandy. Muchas gracias. Bueno, profe, yo le voy a hablar sobre las consecuencias del racionamiento. Desde el enfoque filosófico, Friedrich Nietzsche afirma que cada ser humano tiene la posibilidad de trabajar duro y por la heteronomía y caminar hacia la autonomía de la ética. Friedrich Nietzsche estudia el origen de las formas de conocer y valorar y la forma en la que vivimos día a día para establecer una crítica informativa y ser capaces de superar el inalismo. También también trata sobre el resentimiento y de lo que caemos cuando sentimos por la inconformidad ante lo moral, por la cual encontramos los sentidos de estudiar la crítica y la metafísica, la ciencia y lo moral, que es lo tradicional. También analiza Friedrich Nietzsche que los conceptos propuestos en la filosofía resultan inamense y son relativas a la tarea de forzar la identidad ética propia de cada individuo. Ahora les hablaré sobre unos datos curiosos que no sabíamos sobre Friedrich Nietzsche, comenzando que cuando era joven conoció a Richard Wagner y su familia hablaba mucho sobre su amistad. Wagner fue fundamental en el desarrollo personal de Nietzsche, pero poco a poco fueron separándose y pese a su pensamiento de la filosofía. Otro también era que cuando Friedrich Nietzsche estudió filología y ejerció su profesión como filología en Basilea, acabó renunciando a su trabajo muy pronto porque no le gustaba. También en 1882 pronunció el matrimonio a la escritora rusa Lucy Salom, después de tan solo unos días de conocerla en Italia, pero esta la rechazó y se fue a Berlín con Paul Rell, amigo de Friedrich Nietzsche.
También otro dato interesante es que Nietzsche era defensor de los animales, tanto que en una ocasión, y viendo cómo pues, Coerech- Coerero azotaba a látigos a un caballo, se abalanzó sobre el animal, abrazándolo, y pidió a Corero que con lágrimas en los ojos lo dejara de azotar. Y por último, a los 44 años, tuvo un, un colapso mental que causó parte de su que causó una parte de su demencia y avanzó al fin de sus días. Muchas gracias. Sigue, Daniel. Ahora sí, sigue mi compañera Daliana. Muchas gracias, compañero. Bueno, en esta parte yo hablaré sobre un pensamiento sobre un gran escritor, Giano Vitamo. Es un, es un niecleano declarado. Bueno, él hace como una crítica sobre el pensamiento de Misch y sobre la modernidad, la sociedad y también un poco del cristianismo, ¿por qué no? Él se quiso meter por eso. Entonces, por una parte, Villano es un declarado, es declarado, él quiere vivir un poco más en la vida de Mitch y él habla un poco de su época. Él en uno de sus relatos, él dice, ¿cómo serían esos veranos prolíferos que vivió Mitch en su época, que pudo gozar, que ya no lo vemos aquí? Entonces, él un poco más, él va estudiando un poco más de la sociedad y él cree que la modernidad ya ha sido incorruptida por el antes y lo de ahora. Entonces, Giano Vitano cree que en su realidad el ambiente social, lo que vive en su actualidad es un nuevo comienzo a un cambio que ha tenido la sociedad. Entonces, por el medio de la comunicación, toda la sociedad, él hace énfasis de lo que vivió Mitch hace 200 años y lo de ahora. Él habla de un poco de él y ahí donde crea su obra titulada Postmodernidad. Y con una gran pregunta que dice, ¿una sociedad transparente? Entonces, ahí el filósofo italiano Giano Vitano examina la característica de esta época que tiene rasgos propios y afirma, con el pasar de los siglos, se volverá cada vez más claro que lo oculto de lo nuevo y de lo original en el arte está unido a una perspectiva más general que, como sucede en la edad del iluminismo, considero que la historia humana es como es un reproceso, un progresivo proceso, sí, es un progresivo proceso de la emancipación del un antes y del después. Para entenderlo, debemos un poquito aceptar de que ya no se puede hablar de la historia como algo unitario y progresivo. Ya no podemos hablar sobre esa historia, porque la modernidad, disculpe, como algo unitario y progresivo. Más adelante el filósofo comenta sobre la modernidad. Ser moderno es lo contrario, ser moderno ahora en día. Él nos hace como nos habla un poquito y dice, ser moderno ahora en día es como ya no ser moderno, ya está achapado a la antigua. Ahora las personas que no están a la moda, no siguen a las clases dominantes que son las que supuestamente crean esa modernidad y las que abarcan toda la sociedad. Esas clases modernas, esas clases dominantes, disculpen,
son las que poco a poco va cambiando la sociedad. Y es lo que critica Giano Vitano. Bueno, en una parte también dice cómo. Dice así, como sucede en el cristianismo, que critica Niescle, y lo critica también Vitano. Él asume y él también apoya el sentido, el pensamiento sobre el cristianismo en esta época, en el cristianismo que tenía el filósofo Friedrich. Entonces, nos pasamos un poquito más y dice, ya no se puede hablar de la historia como algo lineal, se puede hablar de un progreso que ha tenido a través de los años. Y es aquí, en este punto, donde existe una unión entre ambos autores, lo que le dije ahora, entre ambos autores que toman ese pensamiento. Porque en esta parte, Giano critica y también da su aporte sobre el filósofo Nietzsche. Bueno, este sería mi aporte. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dar la conclusión sobre lo de Friedrich Nietzsche. Bueno, Friedrich Nietzsche llamaba a un instituto de teólogos aquel pensamiento que se encargaba, que era de excusa para los débiles, marginales, aquellos que pensaban que iban en contra de esos principios conservadores y la verdadera vida. Además de esto, decía que los teólogos es aquel que se distorsionara todo aquel concepto que se tiene como la vida real, para utilizar de escudo. Por ejemplo, basándome en los efectos para Friedrich Nietzsche, son imaginarios, que simplemente son el medio para justificar la situación de las que hace, de la vida que lleva, como son el pecado de la salvación, que es un Dios, un diablo, un alma, un espíritu o una vida después de la muerte. Este teólogo se basaba en que debemos llevar prácticamente una vida sin placeres y goces. Basando en esos supuestos, se valoraba en lo de que era el cristianismo desde un principio. Así sirvió como comodín para ocultar las verdaderas realidades, pronunciando que nos encontramos en la vida transitoria, donde ese ser divino es Dios. Nos estamos poniendo a prueba para así llegar a la ganada vida eterna y la vida después de la muerte, en donde los habitados se recogieron. El superhombre es aquel que se libera de todos esos conceptos de valores cristianos que le impiden desarrollarse como él deseara en la vida mundana, realizando así acciones que le brindaran placeres y pleno goce de la vida terrenal. Este superhombre logra romper las cadenas de valores religiosos que lo tenían abatidos con los mensajes que era la verdadera vida, y es la que se debe uno reprimir a experimentar o divertir, a gozar lo que nuestro alrededor, por un pronunciamiento de nuestros antepasados. Tanto acoso, maltrato, donde a conocer que era malo y debido y maligno, aquellas cosas que se quedaran en nuestra vida. Bueno, ese fue mi aporte de lo de la conclusión de Friedrich Nietzsche. Muchas gracias, profesor.